En este video te mostraré el por qué si llegas a los 60 sin estas 5 enfermedades, tus probabilidades de vivir hasta los 100 se disparan. Casi nadie sabe cuáles son. Imagina esto por un momento: llegas a los 60 años, miras hacia atrás y te das cuenta de que, a pesar del estrés, las desveladas, los antojos, el trabajo, los problemas y el ritmo acelerado de la vida, tu cuerpo logró esquivar 5 enfermedades que hoy en día son las principales responsables de que millones de personas no lleguen a viejos. Y aquí viene lo sorprendente. Si tu historial médico no incluye estas 5, las probabilidades de que alcances los 90, 95 o incluso los 100 años aumentan de forma impresionante. Y no es una frase motivacional, es estadística pura basada en estudios de longevidad en poblaciones de todo el mundo. Pero antes de decirte cuáles son, déjame contarte algo que cambiará la forma en la que ves tu salud desde hoy, porque la mayoría de las personas cree que vivir mucho depende de la genética, que si tus abuelos vivieron mucho tú también lo harás, que si en tu familia hay enfermedades ya no hay nada que hacer, y esa creencia es exactamente la razón por la que muchos bajan los brazos demasiado pronto, cuando en realidad la ciencia moderna ha demostrado que solo entre el 20 y el 25% de tu longevidad está escrita en tus genes. El resto, más del 70%, depende de decisiones que tomas todos los días sin darte cuenta, decisiones que parecen pequeñas, inofensivas e insignificantes pero que, acumuladas durante décadas, determinan si tu cuerpo llegará fuerte a los 60 o llegará agotado, inflamado y enfermo. Y aquí es donde este video se vuelve realmente importante, porque no vamos a hablar de consejos genéricos como come bien y haz ejercicio. Vamos a hablar de las 5 enfermedades específicas que, si no aparecen antes de los 60, se convierten en una señal muy poderosa de que tu cuerpo tiene una capacidad extraordinaria de resistencia, reparación y equilibrio, es decir, que tu biología está funcionando como debería, y eso cambia completamente el panorama de tu vejez. Ahora piensa en esto, en los llamados pueblos longevos del planeta, lugares donde vivir más de 95 años es común, como Okinawa en Japón, Cerdeña en Italia o Nicoya en Costa Rica. Los investigadores encontraron un patrón repetido en la mayoría de las personas que superaban los 100 años. No era que hicieran dietas raras, ni que tomaran suplementos mágicos, ni que vivieran obsesionados con su salud. Lo que tenían en común era que, al llegar a los 60, no habían desarrollado ciertas enfermedades clave que suelen aparecer décadas antes en la población promedio, y eso es una pista gigantesca que casi nadie te explica, porque en lugar de preguntarnos cómo vivir 100 años, deberíamos preguntarnos cómo llegar a los 60 sin ciertas fallas graves en el cuerpo, ya que eso es lo que realmente marca la diferencia. Y aquí viene algo que te va a sorprender todavía más. Estas enfermedades no aparecen de un día para otro, se cocinan lentamente durante 20 o 30 años en silencio, mientras tú sigues con tu vida normal sin notar nada, hasta que un día el médico dice que ya es crónico. Por eso este video no es solo para quien ya tiene más de 50, es especialmente para quien está en sus 30 o 40. Porque ahí es donde todavía se puede cambiar el rumbo por completo, y en la siguiente parte te voy a revelar la primera de estas 5 enfermedades, la más silenciosa, la más común y la que, si logras evitar hasta los 60, multiplica tus posibilidades de llegar a los 100 mucho más de lo que imaginas. Ahora sí, vamos a revelarla. Primera de estas 5 enfermedades que marcan la diferencia entre una vejez corta y una vejez larga, activa y lúcida, y es tan común que millones de personas la consideran normal: la diabetes tipo 2. Una condición que no aparece de la noche a la mañana sino que comienza décadas antes con algo que casi nadie toma en serio: la resistencia a la insulina. Un estado silencioso en el que tu cuerpo empieza a perder la capacidad de manejar el azúcar en la sangre sin que tú sientas absolutamente nada. Puedes tenerla durante 10, 15 o 20 años sin síntomas claros. Mientras poco a poco se dañan tus arterias, tu corazón, tu cerebro, tus riñones y hasta tu vista. Y aquí viene el dato que impacta. En estudios de longevidad se encontró que las personas que llegan a los 60 sin diabetes ni resistencia marcada a la insulina tienen hasta el doble de probabilidades de superar los 90 años en comparación con quienes sí la desarrollaron antes, porque la diabetes no es solo un problema de azúcar, es una enfermedad que acelera el envejecimiento de todo el cuerpo.
Literalmente desgasta tus órganos como si el tiempo corriera más rápido dentro de ti. Ahora piensa en esto. La mayoría de las personas que hoy tienen diabetes a los 50 ya tenían resistencia a la insulina desde los 30, pero nadie se los dijo porque sus análisis todavía estaban en rango. Y mientras tanto el daño avanzaba silenciosamente, por eso esta enfermedad es una de las señales más claras de si tu cuerpo ha logrado mantenerse metabólicamente joven o no, y aquí es donde todo se vuelve interesante, porque evitar la diabetes no depende de dejar el azúcar por completo ni de vivir a dieta, depende de algo mucho más profundo, de cómo tu cuerpo maneja la energía, de cuánto músculo tienes, de cuánto te mueves durante el día, de cómo duermes y de cuánto estrés cargas, factores que parecen desconectados pero que en realidad están íntimamente ligados al equilibrio de la insulina. Y en las zonas del mundo donde la gente vive más de 100 años, curiosamente no cuentan calorías, pero caminan todos los días, comen alimentos naturales, duermen bien y no viven en estado de alarma constante, lo que mantiene su metabolismo funcionando de forma eficiente durante décadas. Y ahora viene la parte que pocos saben: si llegas a los 60 sin diabetes, sin hígado graso y sin síndrome metabólico, eso significa que tus células han logrado resistir durante toda tu vida uno de los mayores enemigos del envejecimiento, la inflamación crónica provocada por el exceso de glucosa en sangre, lo que automáticamente reduce tu riesgo de infartos, derrames cerebrales, demencia y falla renal en los siguientes 30 o 40 años, es decir, no solo vives más, vives con mejor calidad mental y física. Y aquí es donde te quiero hacer pensar algo muy serio: esta enfermedad no se evita en el consultorio médico, se evita en tu rutina diaria, en lo que haces cuando nadie te ve, en tus hábitos acumulados durante años. Y en la siguiente parte vamos a hablar de la segunda enfermedad que, si tampoco aparece antes de los 60, convierte tu cuerpo en un candidato real para alcanzar los 100 años. Llegamos a la segunda enfermedad que cambia por completo el destino de tu vejez y que, si no aparece antes de los 60, se convierte en una señal potentísima de que tu sistema cardiovascular ha resistido décadas de desgaste sin colapsar. Estamos hablando de la hipertensión arterial, conocida como el asesino silencioso porque no duele, no avisa y no se siente hasta que ya ha causado daños profundos. Y aquí viene el dato que casi nadie dimensiona: más del 60% de las personas mayores de 55 años viven con presión alta sin saberlo o sin controlarla correctamente. Y cada año que pasa con la presión elevada es como si tus arterias envejecieran el doble de rápido, porque la hipertensión no es solo un número alto en un aparato. Es una fuerza constante que va endureciendo y dañando las paredes de tus vasos sanguíneos, obligando al corazón a trabajar más y reduciendo poco a poco el flujo de sangre hacia el cerebro, los riñones y todos los órganos vitales, y esto es crucial para entender la longevidad. Porque las personas que llegan a los 60 con presión normal han protegido durante décadas la red de carreteras internas que alimentan su cuerpo, sus arterias siguen siendo flexibles. Su corazón no está hipertrofiado y su cerebro sigue recibiendo oxígeno de forma eficiente, lo que reduce de manera dramática el riesgo de infartos, derrames cerebrales y deterioro cognitivo en las siguientes décadas. Ahora piensa en esto: la hipertensión suele comenzar mucho antes de que alguien la detecte. Puede iniciar en los 30 o 40 años con pequeños aumentos que nadie considera peligrosos, pero que con el tiempo se vuelven permanentes, y lo más impactante es que, al igual que la diabetes, no aparece de la nada, se cocina lentamente con el sedentarismo, el exceso de sal y alimentos ultraprocesados, la falta de sueño, el estrés constante y la falta de actividad física regular. Y aquí entra algo fascinante que encontraron los investigadores en poblaciones longevas: estas personas no trataban la hipertensión porque nunca la desarrollaban, y no porque tuvieran genética privilegiada, sino porque su estilo de vida mantenía su sistema circulatorio en movimiento constante, caminaban, trabajaban físicamente, se mantenían activos sin necesidad de gimnasios. Y eso hacía que sus vasos sanguíneos conservaran su elasticidad natural durante décadas. Y ahora viene el punto clave: si llegas a los 60 sin hipertensión, significa que tus arterias han resistido 40 o 50 años de presión sin dañarse. Lo que es una señal biológica extraordinaria de que tu cuerpo tiene una capacidad de adaptación y reparación muy superior al promedio, y eso se traduce directamente en más años de vida con buena calidad.
Porque no se trata solo de vivir más, sino de llegar a los 85 o 90 con la mente clara, con energía y con independencia, y en la siguiente parte vamos a hablar de la tercera enfermedad que, sí, tampoco aparece antes de los 60, prácticamente confirma que tu reloj biológico avanza mucho más lento que el de la mayoría de las personas. Ahora entramos en la tercera enfermedad que casi nadie relaciona con la longevidad, pero que en realidad es una de las más determinantes para saber si tu cuerpo llegará fuerte a los 90 o se deteriorará mucho antes. Y estamos hablando de la enfermedad cardiovascular manifiesta, es decir, no haber sufrido infartos, angina, obstrucciones arteriales importantes. Ni haber necesitado extensos cirugías del corazón antes de los 60, porque cuando una persona presenta cualquiera de estos eventos, significa que durante décadas sus arterias se fueron llenando de placas. Inflamación y daño silencioso que finalmente colapsó, y aquí viene lo revelador. En estudios de seguimiento de personas mayores de 80 y 90 años se encontró que la gran mayoría nunca había tenido un evento cardíaco en su vida, sus arterias no estaban perfectas, pero tampoco estaban obstruidas. Lo que indica que su sistema circulatorio logró mantenerse funcional durante más de medio siglo sin fallas críticas, y eso es una señal biológica potentísima de longevidad. Ahora piensa en esto. Muchas personas creen que el infarto es un accidente inesperado, pero en realidad es el resultado final de 30 años de acumulación lenta de daño provocado por inflamación, mala alimentación, estrés crónico, falta de movimiento y desequilibrios metabólicos que comenzaron desde la juventud, y lo más interesante es que el corazón casi siempre avisa con señales sutiles que se ignoran, fatiga al subir escaleras, presión en el pecho que se confunde con gastritis, falta de aire al caminar rápido, pero como no son síntomas dramáticos, la mayoría los normaliza hasta que ocurre el evento mayor. Y aquí está la conexión directa con vivir 100 años, si llegas a los 60 sin antecedentes de enfermedad cardíaca. Significa que tus arterias han logrado resistir medio siglo de vida moderna sin bloquearse. Que tu sistema inflamatorio ha estado relativamente controlado y que tu cuerpo ha mantenido un equilibrio interno muy superior al promedio, y eso reduce de forma enorme el riesgo de muerte en las siguientes décadas. Porque el corazón es el motor que determina cuánto tiempo pueden funcionar tus órganos, y cuando ese motor ha trabajado limpio durante 60 años, las probabilidades de que siga funcionando otros 30 o 40 aumentan muchísimo, y aquí viene algo que sorprende todavía más: en las zonas del mundo donde hay más centenarios, las muertes por infarto son muchísimo más bajas que en el resto del planeta. No porque tengan hospitales más avanzados, sino porque su estilo de vida evitó que sus arterias se deterioraran desde el inicio, y eso nos lleva a la siguiente enfermedad, la cuarta, que es todavía más silenciosa y que está directamente relacionada con cómo envejece tu cerebro, algo que define no solo cuántos años vives, sino cómo los vives. Llegamos a la cuarta enfermedad y aquí es donde todo se vuelve todavía más impactante, porque ya no estamos hablando solo de vivir muchos años, sino de llegar a viejo con la mente intacta, con recuerdos, con autonomía y con claridad, y esta enfermedad es la demencia. Incluyendo el Alzheimer y otros deterioros cognitivos que comienzan de forma tan sutil que la mayoría de las personas no se da cuenta hasta que el daño ya es evidente: olvidar nombres, repetir historias, perder objetos, desorientarse en lugares conocidos, y lo más fuerte es que estos síntomas suelen empezar 15 o 20 años antes del diagnóstico, lo que significa que el proceso de deterioro cerebral comienza en los 40 o 50 en muchas personas sin que lo sepan, y aquí viene el dato que cambia todo. En estudios con centenarios se encontró que una proporción sorprendentemente alta llegó a los 90 con funciones cognitivas notablemente preservadas, y al analizar su historial médico descubrieron un patrón clarísimo. Estas personas no habían desarrollado hipertensión, diabetes ni enfermedad cardiovascular en su vida adulta, lo que protegió durante décadas la circulación de sangre hacia el cerebro. Porque tu mente depende completamente de que tus arterias lleven oxígeno y nutrientes sin interrupciones. Ahora piensa en esto: la demencia no aparece de un día para otro, es el resultado de años de inflamación, mala circulación, mala calidad de sueño, estrés crónico y falta de estimulación mental, y aquí es donde se
Conecta todo lo que hemos hablado. Si llegas a los 60 sin signos de deterioro cognitivo, sin olvidos frecuentes, sin confusión, sin diagnósticos neurológicos. Eso es una señal poderosísima de que tu cerebro ha envejecido más lento que el promedio, y eso está directamente ligado a la posibilidad de vivir muchos más años con calidad. Porque de nada sirve llegar a los 95 si no reconoces a tu familia o dependes completamente de otros, y aquí viene algo fascinante, en las zonas longevas del planeta. Las personas mayores siguen conversando, tomando decisiones, participando en la comunidad, aprendiendo cosas nuevas y manteniendo su mente activa hasta edades muy avanzadas, no porque hagan ejercicios mentales especiales, sino porque su estilo de vida completo protege su cerebro desde décadas atrás, y ahora estamos a punto de llegar a la quinta enfermedad, la última pieza del rompecabezas. La que termina de confirmar si tu cuerpo tiene el potencial real de alcanzar los 100 años y ahora llegamos a la quinta y última enfermedad, la que casi nadie espera en esta lista pero que, cuando la entiendes, conecta absolutamente todo lo anterior. Estamos hablando del cáncer. No de un tipo específico sino de la ausencia de diagnósticos oncológicos importantes antes de los 60, porque el cáncer, más que una enfermedad aislada, es muchas veces la manifestación final de años de inflamación crónica, daño celular acumulado, exposición a tóxicos, estrés biológico y fallas en los mecanismos naturales de reparación del cuerpo, y aquí viene el dato que impresiona, en estudios con personas que superaron los 95 y 100 años, una proporción muy alta nunca había tenido cáncer en su vida. Lo que indica que sus sistemas de defensa celular lograron durante décadas reparar errores genéticos antes de que se convirtieran en tumores. Ahora piensa en esto. Tu cuerpo produce células potencialmente cancerígenas todos los días, pero también tiene mecanismos increíbles para detectarlas y eliminarlas, y esos mecanismos dependen directamente de tu metabolismo, de tu sistema inmunológico, de tu calidad de sueño, de tu alimentación, de tu nivel de actividad física y de tu manejo del estrés, es decir, dependen del mismo conjunto de hábitos que ya vimos que protegen contra la diabetes, la hipertensión, las enfermedades del corazón y la demencia, y aquí es donde todo encaja como un rompecabezas perfecto. Estas 5 enfermedades no son eventos aislados, son señales de un mismo fenómeno, el envejecimiento acelerado del cuerpo provocado por años de inflamación, sedentarismo, mala alimentación, estrés constante y desequilibrios metabólicos, y si llegas a los 60 sin haber desarrollado ninguna de ellas. Eso significa algo extraordinario, significa que tu cuerpo ha logrado mantenerse en equilibrio durante 6 décadas, que tus mecanismos de reparación siguen funcionando, que tus arterias siguen siendo funcionales, que tu cerebro está protegido y que tu sistema inmune sigue siendo competente, y eso, según la ciencia de la longevidad, es uno de los predictores más fuertes de que puedes vivir otros 30 o 40 años con buena calidad de vida. Pero aquí viene lo más importante de todo el video. Esto no es suerte. No es genética milagrosa, no es privilegio, es el resultado acumulado de hábitos cotidianos que cualquier persona puede empezar a cambiar desde hoy, porque la verdadera pregunta no es si vas a llegar a los 100. La verdadera pregunta es cómo vas a llegar a los 60, y si entendiste esto, entonces este video ya cambió la forma en la que ves tu salud para siempre.